A la Laura Sirios. ¿Te gusta bien, Laura? Sirios. Sí. Pues yo lo oculto. Es de Montevideo. Yo si querés cambiar, sí. Así vos no quedás. Quédate vos, no, me parece que gemelo es. Capaz que no. Bueno, muchachos. Después no se preocupen que lo corto con el Movie Maker y no sale. Bueno, yo tengo pánico escénico. Esto no. No, pero feliz, pero estoy como también por favor. Bueno, les cuento un poco cómo surge el Centro de Fotografía y después nos abocamos un poco más a lo que tiene que ver con la difusión, ¿les parece? El Centro de Fotografía nace como tal en el año 2002 a raíz de un proyecto de conservación preventiva del acervo histórico que se fue generando en la Intendencia a partir de 1916, archivo fotográfico que comienza a gestarse a partir de la contratación de fotógrafos por parte de la Oficina de Propaganda de Informaciones y de la Comisión Nacional Municipal de Fiestas, con el objetivo de ir registrando los avances de la ciudad, edilicios urbanísticos y como registro de las costumbres, los usos sociales, etc. En 1997 se llega a que ese archivo está con condiciones de conservación bastante lejanas a lo deseable, entonces se creó un proyecto para ir acondicionando ese acervo. Nace así en ese año el Archivo Fotográfico de Montevideo, que en 2002 se transforma en el Centro de Fotografía, llevándose a cabo, además de la gestión de ese fondo, ciertas otras actividades que tienen que ver más con el desarrollo de la fotografía en otros ámbitos. El acervo propiamente histórico se conforma por aproximadamente 100.000 fotografías, muchas de las cuales son producidas institucionalmente y otras que ingresan por donaciones o convenios con otras instituciones. En lo que tiene que ver con la difusión, el centro cuenta con un área que se llama área de comunicación, que es la encargada de difundir no solo el acervo, digamos, sino todas las actividades que se llevan a cabo en el centro, y dentro de las que se incluye el uso de la fotografía del acervo. En lo que tiene que ver con los medios utilizados para difundir, el área de comunicación trabaja básicamente con la página web del centro, con el uso de las redes sociales, que son como una gran ayuda en estos últimos tiempos, con los medios de comunicación, escritos, orales o televisivos. Utiliza también las fotogalerías, que son espacios de exposición abiertos al aire libre, que están disponibles 24 horas todos los días del año, y genera material gráfico, como por ejemplo librillos, boletines, o la misma, lo que llamamos la gráfica de las exposiciones, sobre todo, que son afiches y trípticos que dan información de lo que se está llevando a cabo en ese momento y además acercan a los puntos de acceso por los que se puede acceder al centro. En lo que tiene que ver... Perdón, sí, permiso. Si quieren de acá, mientras tú no querrías ponerte en la mesa de arriba, mejor. Vamos a estar mirando el catálogo, las exposiciones. Gracias, Liz. Les decía, en lo que tiene que ver propiamente con el acervo, el modo de dar a conocer el acervo a la sociedad, digamos, es básicamente a través de 3 canales, que son el catálogo en línea, las ediciones y las exposiciones hechas a partir de fotografías históricas y contemporáneas del acervo. El catálogo en línea es una herramienta que está operativa de hace aproximadamente un par de años, o menos, que se conforma por, básicamente ahora, fotografía histórica, tanto producida institucionalmente como ingresada por donación, en la que luego de una cadena de trabajo que tiene que ver con lo que llamamos el control físico y el control intelectual del acervo. El control físico, todo lo que tiene que ver con la conservación preventiva, la digitalización, la puesta en línea, y el control intelectual, todo lo que tiene que ver con la destrucción del contenido de las imágenes. Una vez que esas dos aspectos de la imagen están resueltos,
puede darse acceso al público de la fotografía digitalizada. El centro no puede dar acceso a los documentos originales porque se trata de un documento cuyas características físicas presentan mucha fragilidad y no pueden manipularse. Tienen que estar condicionadas especialmente a temperatura y humedad controlada, y lo que brindamos es el acceso al material digitalizado. Entonces, en ese catálogo lo que uno puede buscar puede encontrar son las fotografías descritas por unidad documental en base a la norma SARG y a través del uso de un lenguaje controlado para la incorporación de palabras clave. Esta descripción se combina con los archivos digitalizados con determinados parámetros que buscan que la copia digital represente lo más fielmente posible a su original, salvando las diferencias, pero bueno, poder transmitir la mayor cantidad de información que ese documento pueda mostrar. Y bueno, es un catálogo que se está nutriendo todo el tiempo a través del trabajo cotidiano. Ahora yo les invito a poder conocerlo a través de la web. Este catálogo fue como un gran logro, porque antes teníamos consultas solamente en sala, en una base de datos que a nivel documental ofrecía mucha menos información que lo que ahora podemos acceder. ¿Tú lo verás? Sí, yo voy a comparar porque me acuerdo que había muchas carencias en cuanto a descripción y básicamente a la clasificación de la fotografía. Pero bueno. Sí, exacto. En eso hemos ido trabajando todos estos años. Ustedes que se dedican también a esto podrán entender que es un trabajo lento, pero que además, tomando la fotografía como documento, digamos, nosotros en Uruguay no tenemos cómo formarnos, por ejemplo, en conservación de fotografía, que es como una de las grandes carencias. Entonces, desde el centro lo que hacemos es vincularnos con especialistas de otros lugares que nos van apoyando con seminarios, con cursos, etc. Y de ese modo vamos estableciendo los parámetros y cambiando un poco los conceptos y la manera de trabajar. Pero bueno. No solo en ese soporte, sino que en el soporte de papel también no existe ningún tipo de formación. Eso lo tenemos claro. Sí, exacto. Bueno, entonces te contaba eso, tú que pudiste experimentar, ha sido tanto para el centro como centro de información, digamos, como para el público, los usuarios, una gran ganancia en el tipo de información que podemos brindar. No solo por el tipo de descripción, sino por el alcance, ¿no? Ya ahora no hay que venir hasta el centro para poder consultar y hacerlo. Eso fue una... Chiquilines, ¿me permiten comentarme algo? No, que lo que está buenísimo, que yo estuve viendo ayer antes de venir, es que, por ejemplo, el archivo de Ana Laura tiene la ventaja de que ellos, mediante el marketing, sí han podido captar usuarios, que no es algo que se da mucho en archivos administrativos. Ella, como tiene un archivo, bueno, el RTC es un archivo de tipo histórico, fotográfico, ¿verdad? Sí. Ellos, mediante todo lo que hacen a nivel de publicidad, las redes sociales, su catálogo, sí han captado usuarios, porque ustedes de hecho trabajan con mucha gente externa, que ustedes la han podido captar a través de toda esa difusión que han hecho, que se ha interesado y conocido. Sí, no solo desde la difusión del acervo, sino, digamos, desde la necesidad de conocer cómo trabajar en ciertos aspectos. Entonces, claro, como todo eso ha ido redundando en que el centro ha podido establecer vínculos y lazos con especialistas que nos van dando una mano en esos aspectos. Además, como en esa línea, el centro lo que hace es luego tratar de difundir esos conocimientos adquiridos a través de talleres y cursos que sobre todo brindamos sobre gestión de fotografía patrimonial en conjunto con el Centro Cultural de España, que nos ha permitido ir hacia el interior del país. Claro, yo me refería a eso, que ustedes, por ejemplo, yo conozco varias personas que han buscado en la página web de ustedes, han visto fotos que de repente les parecen interesantes para determinada publicación, y bueno, uno se acerca al centro y obtiene una copia, que bueno, con el pago correspondiente se puede utilizar, y bueno, es una manera de captar usuarios. Ellos dar a conocer yo te iba a hacer una preguntita, Sí. capaz que está... ¿Han hecho sobre algún proyecto de estudio de usuarios profundo? En fin, que me parece que es fundamental como para... No, digamos, ahora desde hace unos ya 2 años el centro está certificado por la norma UNIC 9001-2008 de gestión de calidad. A raíz del trabajo para certificar
buscarnos, se empezaron a implementar mucho las encuestas a usuarios, entonces ahora se está procesando toda esa información. Se están también empezando a contar cuánta gente viene, ¿no? Tener un poco más de noción del alcance y de la receptibilidad de la gente. Pero sí, se está empezando a trabajar, no lo hemos hecho todavía, pero a través de esa herramienta de las encuestas estamos obteniendo bastante más información justamente para llevar a cabo esos estudios. Sí, en base a eso seguir trabajando y diseñando proyectos. Exacto, sí, digamos, el buque insignia de la norma ISO 9001 es la mejora continua y la recepción digamos, la reciprocidad con lo que ellos llaman el cliente, que es para nosotros el usuario. Entonces, siempre estamos generando herramientas que nos permitan tanto conocer más como llegar a más personas a través de esta. ¿Te podemos hacer una pregunta más, si querés? Sí, ustedes siempre Me parece súper interesante, ya que te tenemos acá sentada como objetiva, que está buenísimo que vos trabajas con un tipo de documento que no es el documento clásico con el que trabaja un archivólogo. Si querés comentarnos algo de eso, de cómo te sentís vos con... Bueno, cómo no. Yo empecé a trabajar acá en el centro en el año 2004 a través de la bolsa de trabajo de la escuela. Fue mi primer beca como estudiante en ese año. Y bueno, en la materia que tenemos, que es conservación y restauración en la escuela, habíamos visto, pero más teóricamente, lo que era la fotografía como documento. Pero bueno, el primer día de trabajo fue sentarme a manipular un original y limpiarlo. Y no voy a olvidar nunca ese día, porque si quieres después podemos ir a conocer, puedo mostrarles. Me encantaba, no sé, ustedes tienes que tener la oportunidad. Son negativos, en gelatina y plata, el soporte vidrio. Entonces, manipular eso así como, mira, esa era como una responsabilidad bastante importante. Y bueno, para mí era un documento nuevo y fui aprendiendo a trabajar con él en la marcha, digamos. Y como les decía, de la mano de docentes que nos fueron dando información y dándonos como pautas de sobre todo cómo manipular, conocer un poco ese material. Bueno, a partir de ahí, digamos que me enamoré de este tipo de documental y es sobre el que más me gusta trabajar. He trabajado también en otros archivos de material tradicional, pero sí, la fotografía tiene esa particularidad de que es un elemento que, digamos, materialmente conviven muchas capas de distintos materiales, orgánicos, inorgánicos. Entonces, bueno, hay que entender cómo se compone y cómo se comporta y cómo interactúa con el medio que la rodea para poder entender cómo trabajar con ella y poder llevar a cabo la responsabilidad de la custodia y de la conservación preventiva. Pero sí, es alucinante, ¿no? Suena espectacular. Sí, es. Ustedes tienen de todo tipo, de agrotipo, ferrotipo, hasta... No, el acervo del centro es básicamente gelatina y plata sobre vidrio y plástico, y estamos ahora implementando formar lo que llamamos una colección de estudio que nos sirve como soporte para dictar los talleres y para tener como... Los talleres son tanto para el público o para los usuarios como internamente también. Nos sirve como herramienta para poder aprender y entender los diferentes procesos que han formado parte de la historia de la fotografía. Entonces ahí sí tenemos dos agarrotipos, ambrotipos, carrotipos, diferentes técnicas que son más antiguas en el tiempo, que no son tan comunes en las colecciones. Y después tenemos todo el acervo de fotografía digital, que es la que se produce constantemente en nuestro fondo contemporáneo. Pero lo que es lo analógico es sobre todo vidrio y plástico. Bueno, les contaba un poco del catálogo, que después ahora lo podemos ir a ver un poco más in situ. Y después el acervo del centro también nutre exposiciones y ediciones, que son como otras dos grandes líneas de difusión del acervo. Justo en esta oportunidad, en esta planta, tenemos expuesta una muestra sobre la construcción de la Rambla Sur, que es producida con fotografías del acervo histórico. Está muy en boga, aparte. Sí. El tema de la Rambla. Sí. Digo, lo he visto a nivel de Facebook, todo el mundo está mucho con eso. Supongo que debe salir todo de acá. La gran masa de fotografía. Puede ser, sí, puede ser también. Quien tiene algo parecido, digamos, es el Sodre. Ajá. El Archivo Nacional de la Imagen. Bueno, se han hecho muestras, por ejemplo, sobre el primer mundial de fútbol en 1930, sobre el barrio Prado, sobre el Parque Rodó, sobre la
reestructura y reapertura del Hotel Casino Carrasco, sobre las reformas en el Teatro Civil, por ejemplo. En general se combina, no en este caso, pero suele ser fotografía histórica y fotografía contemporánea tomada por los fotógrafos que trabajan contemporáneamente. Esas ya estaban todas en las muestras permanentes, ya han pasado todas, calculo, no sé. La muestra del Parque Rodó, la de Pérez Castellano, la del Prado, todo ese tipo de muestras fotográficas, ¿ya han pasado o hay algunas que todavía están? Sí, no, en general, sobre el mes de octubre se planifica todo el siguiente año en lo que tiene que ver con los espacios expositivos. Entonces hay una muestra que es reservada para el acervo del centro y el resto por llamados abiertos al público uruguayo y latinoamericano para exponer tanto en el local del centro como en la fotogalería. Así que por este año creo que ya, en cuanto al acervo, ya va a estar completa con esta, porque cuando inauguramos en julio, la que estuvo fue la construcción del Palacio Salvo, fue otra de las que se hizo a partir del acervo. Bueno, entonces, con lo que tiene que ver con las exposiciones, eso que les contaba, y las ediciones, tenemos como varias líneas. Por un lado, lo que llamamos colección gelatina y plata, que es pura y exclusivamente fotografía del acervo histórico. Luego se hacen, por ejemplo, los libros Montevideo, que los intendentes utilizan como obsequio cuando tienen visitas, etcétera, que suele ser fotografía histórica y contemporánea también del centro. Y desde el año 2012 o 13, no recuerdo bien, por 2013, se lanzó el primer libro de historia de la fotografía en Uruguay, historia y usos sociales, que era también como un gran vacío que había a nivel de publicación y de investigación sobre ese tema. El centro cuenta también con un área de investigación que trabajó mucho tiempo para editar ese libro y ahora están con el segundo tomo que va a ser hasta 1930. Y bueno, y después a partir de la página web hay también ciertas herramientas que buscan hacer llegar a la fotografía al público. Por ejemplo, un espacio que se llama Fotografía Antigua o Montevideo Antiguo, que lo que hace es salir un poco del esquema de clasificación de fondos y aunar temáticamente, por ejemplo, fotografías de la Rambla Sur, fotografías del Prado, como para temáticamente llegar al público y a partir de ahí que se conozca que esas fotografías existen y que pueden venir a buscarlas y hacer uso de ellas. Y también la galería contemporánea, que es fotografía contemporánea como con la misma línea, ¿no? Por ejemplo, los realojos de los asentamientos o diferentes cambios en las obras que se llevan a cabo en la ciudad, etc. Todo eso está en la página y es como que sea como un disparador para que la gente sepa que eso puede encontrarlo acá y dar el uso que, digamos, apropiarse de las imágenes que son de su... Porque en la página, vos sabés que yo la estuve mirando, y vos entrás y tenés, ustedes tienen cuadro de clasificación todo, pero también tienen, como decís vos, agrupados. Yo soy una señora, de repente, no soy de arqueología, que puedo entrar y mirar y decir, bueno, a ver, fotos de Montevideo. O fotos hay una variedad, no tanto entro, temática, sino que... Y hay un montón de cosas como que yo no puedo sentir, mira, me gusta esto, voy a estar ya un día, bueno, en algún momento. Ahí está, nosotros buscamos un equilibrio entre lo técnico y el deber ser, la clasificación por procedencia, con la ficha, con todos los campos, chum chum, pero que eso sea, digamos, lo correcto y un modo como de educar, de que debe ser de esa manera, pero a su vez que sea accesible para quienes no manejan ese lenguaje. Claro, está el más esquema técnico. con colores, que es como muy Exacto, sí. gráfico. Ahí va, buscamos eso, que sea como fácil de acceder, pero que no escape a lo que también debe ser. Entonces, pero está muy bueno, aparte lo que tiene de bueno, yo en realidad cuando nos planteamos venir acá, que yo conversé con María, viste, la compañera de esta archivóloga, y yo le decía, son como los dos archivos, el CIDAE acá, que uno dice, yo antes de arrancar archivología, desde un archivo no sé qué, o el CIDAE, que el CIDAE en realidad lo conocía, pero porque iba al Solís. claro. Entonces, como que por ese lado también dijimos, claro, darse a conocer a la sociedad, Exacto, posicionarse no y... quedarse esperando que X persona o el usuario de la sociedad diga, bueno, tengo que buscar información porque estoy investigando esto y a ver por dónde empiezo, sino como tratar de llegar antes de que... Claro, como captar que... Como captar que sepa que existe y de ahí que le dé el uso que
puede ser muy variado, pueden necesitar fotografías para ilustrar trabajos, para investigar o lo que fuere. Claro, y eso es una forma de marketing, más allá de que de repente cuando hablamos no era tan, como que era, claro, es una palabra que hasta a mí me costó. En realidad es eso, es justamente ir a por el usuario. Hablo tanto porque quiero que quede registrado, muchachos. Bien. Pero está bueno, muy Muchísimas bien. gracias. Yo te quería hacer una preguntita. Sí, claro. Digo, se llama Centro de Fotografía de Montevideo, pero ustedes tienen, más allá de Montevideo, en el acervo, fotografías extra Montevideo. El grueso del acervo, la mayoría es de Montevideo, pero hay algunas del interior del país. Sí, de algunos departamentos como Colonia, como Mercedes. Porque digo, supongo que por donaciones tal vez no supieron dónde llevarlas y de repente vinieron acá, de repente del exterior. Sí, eso nos pasó mucho tiempo. Nosotros recibimos donaciones para presentar la temática del acervo, ¿no? Entonces nos pasaba mucho que venían personas con fotografías familiares o de viajes de la familia a Europa o qué sé yo. Y bueno, dada la política, o sea, la misión del centro, no nos es posible a nosotros recibir fotografías que no refieran al territorio nacional. Lo definimos de esa manera porque si no sería inabarcable. El trabajo de conservación, de digitalización y de puesta de acceso público necesita de muchos recursos financieros y materiales y humanos que no podemos alcanzar si nos ampliamos tanto. Entonces, esa situación nos llevó a escribir una política de ingreso de donaciones, que está también en la web, que delimita el tipo de fotografía. Que el objeto de la fotografía tiene que ser dentro de Montevideo. Dentro del territorio nacional. No que la autoría de la fotografía sea de uruguayos, pero en el exterior. Exacto. Eso, por un lado. Por otro lado, criterios como que la persona que venga a donar fotografías sepa quién es el productor. No es lo mismo que yo venga y quiera donar algo que me encontré tirado en una volqueta que sea de mi abuelo, claro. ¿No? Porque los derechos de acceso y uso tienen mucho que ver con el documento de acceso público. Nosotros no podemos brindar acceso a un documento que no sabemos quién produjo ni quién, o sea, tanto material como intelectualmente. Entonces, bueno, escribir esa política nos dio muy buen resultado porque nos fue resolviendo ese tipo de problemática. Y entonces cuando ingresan las donaciones se estudian a ver si se estableció una comisión que denominamos comisión de evaluación. Entonces el mecanismo es que si una persona viene con la voluntad de ofrecer X cantidad de fotos para donar, se le entrega un formulario donde recogemos la información básica para ver si cumple con esos criterios. Luego nosotros nos contactamos con la persona y allí viene con las fotografías y profundizamos un poco esa información. Lo otro que tratamos de evitar es que la gente ande por la calle con las fotos y venga y las deje. Entonces, como un primer acercamiento, y luego la comisión evalúa en función de esa política. Y la dirección del centro, el director, que es Daniel Sosa, es quien, a través de la sugerencia de la comisión, define o no se ingresa. ¿Y las categorías son las que están en la página web o tienen, por ejemplo, de todos los barrios? Porque en la página hay algunas categorías, por ejemplo, Ciudad Vieja, Prado, etcétera, pero no están todos los barrios. No están todos porque en su momento los fotógrafos tuvieron como objetivo principal como la parte, como la zona más sur, digamos, de la ciudad. Claro. Todo lo que es norte y noroeste no está representado en el acervo. Por eso incorporamos donaciones para ir tratando de que sea más representativo de la ciudad del acervo, y a su vez los fotógrafos que trabajan hoy en el centro tienen líneas de trabajo que se llama Proyecto Nosotros, en los que se van registrando los barrios en imagen. Entonces van a trabajar fotógrafos e historiadores en un barrio puntual y se recogen, digamos, se toman fotografías contemporáneas y los historiadores entrevistan a las personas que hace mucho tiempo que viven allí, que suelen tener fotografías históricas en sus casas. Esas fotografías se ingresan como donación y de ese modo se va como ampliando un poco el espectro de la temática. La idea es que todo esté representado. La idea es que todo esté representado. Y una pregunta que está buena y que no es estrictamente de repente la temática, pero está muy buena. Vos como archivóloga, que te parás al lado de fotógrafos, de repente historiadores, y te parás así, ¿cómo te has sentido en tu interacción?
Porque viste que nosotros, tanto los los archivólogos, hemos padecido que muchas veces como que no nos reconocen nuestra capacitación. Y que, Sí. ¿Cómo te has sentido vos en esa interacción? ¿Lo lograste? Personalmente, sin ningún problema. Siempre trabajando interdisciplinariamente, siempre teniendo en cuenta justamente eso, la formación de cada uno. Cada uno aporta lo que está capacitado para aportar. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo puntual acá en el centro, trabajo en lo que llamamos el área de documentación, que está integrada por mí y por dos historiadores que tienen su puesto estable acá, y además por becarios, tanto del Instituto de Información como de la Facultad de Humanidades. Y la dinámica de trabajo es esa: tenemos reuniones semanales en las que planificamos el trabajo, y es eso, por cada proyecto que vamos a llevar a cabo cuenta la opinión de todos, y personalmente nunca tuve problemas. Así que bueno, tenemos investigadores que respetan el archivo. Vamos bien. Sí, sin duda. ¿En serio? ¿No te importa? ¿En serio? Si querés mostrarnos la base de datos, te sigo con Sí, la sí. Esto ustedes luego lo podrán investigar más a criterio propio, pero bueno. Desde Los puntos de acceso, ¿por qué los tienen tematizados, digamos? ¿Por temas, por años? Podés buscar por año, por palabra clave y por lo que nosotros denominamos el asunto específico, que es el tema de la fotografía. Para acceder, desde la página del Centro de Fotografía, acá en el menú catálogo, como les decía, hay unas entradas que son temáticas, como para acercarse a quienes, o sea, tener un punto de acceso más allá de lo técnico. Entonces, por ejemplo, podemos buscar por décadas, por año exacto o por fecha. O, quiero ver qué hay en Ciudad Vieja. Entonces acá, sobre la derecha de las miniaturas, tenés la fecha de registro, que es la fecha en que se tomó la fotografía, la procedencia, que tiene que ver con el cuadro de clasificación. Los fotógrafos que fueron los autores de este acervo histórico, clasificaron estas fotografías por series. Todavía no hemos llegado a saber por qué. Por ejemplo, serie A, las denominaron por letras, serie A, B, C, D, hasta la G y general. Entonces, en algunos casos son más homogéneas. Por ejemplo, la serie E son fotografías aéreas en su mayoría, la serie A son fachadas de edificios de la ciudad, pero no hay un criterio asentado, ni hemos encontrado documentación todavía como para poder llegar a eso. Entonces, como en la propia, después llegué mucho en la original, en la propia fotografía ellos como que tallaron el número y la serie de cada una. Lo que hicimos fue respetar esa clasificación a priori que hubo. Entonces, bueno, estas son las series, digamos, la procedencia de las fotografías. En este caso, el popular es una donación, después pueden ver el cuadro. Y acá las palabras clave, la técnica fotográfica, que la tiene plata, que puede ser en vidrio o en plástico, su soporte, y las condiciones de reproducción. Esto es importante porque cuando alguien encuentra una fotografía, ya a priori va a poder saber si la va a poder reproducir o si no, de acuerdo al caso. Entonces hay diferentes opciones de búsqueda, digamos, de visualización. Este es el resultado de la búsqueda. Luego hay una segunda vista que tiene la imagen un poco más grande y selecciona cierta cantidad de campos del total de la ficha. Y si es alguien que aún quiere saber más información sobre esa fotografía, puede acceder a la ficha completa. ¿Qué es esto? Nosotros trabajamos, como les decía, en base a la norma ISAT-G, combinándola con otra norma que se llama CEPIADES, que es para la descripción de fotografía, para ir como completando
los campos más específicos para este tipo de documento que no encontramos en la SAT. De toda la ficha, ciertos campos son los que ponemos que sean visibles para el público, porque hay otros que no le van a aportar Le interesan información. a otros investigadores, pero no al público. Pero no al público en general, o campos, por ejemplo, como más de control de la descripción, quién lo hizo, en qué fecha, etcétera, que no aportan nada a la persona que está buscando, pero sí sirve para la trazabilidad de cómo fue pasando de etapa en etapa esa fotografía en el proceso. Ponele modificado por última vez por tal persona. Exacto. Ese tipo de cosas. Ahí está. Y bueno, eso es el funcionamiento general del catálogo. Este es el cuadro, que ahora estamos trabajando para que, digamos, cada uno de esos cuadraditos tenga su ficha de descripción a nivel mayor, ¿no? O sea, de fondo, serie, etcétera, para... Ay, mira María, qué grande. La compañera. Hola. Perdona, si me querés Perdona. Muchísimas gracias. Bueno, estaba contando un poco. ¿Conoces el catálogo? Sí. Trabajamos en la comisión de descripción de la intendencia. Ella fue mi profe, así que te digo. Claro, y ahora justo estamos al revés, pero nosotras el año pasado me dio ella clase a mí y ahora yo soy la ayudante de la profe de administración. Ahí va a estar cruzada. Gracias. Bueno, todo esto pueden ustedes ir mirándolo tranquilos y dudas que surjan en lo que sea, me escriben, no hay ningún problema. Eso es lo que tiene que ver con el catálogo. Lo otro que les comentaba de las galerías contemporáneas y de Montevideo Antiguo es justamente eso, agrupar temáticamente fotografías para acercarlas a la gente y que a partir de ahí sepan que están acá y que las puede utilizar. Entonces eso, se van agrupando temáticamente por diferentes opciones y es un modo de llegar antes de que alguien necesite propiamente buscar algo, ¿no? Saber qué sucede. Y la galería contemporánea es lo mismo. Rosa, por ejemplo, el otro día me enteré que en el zoológico de Villa Dolores existía un cementerio de animales incluido, porque lo vi en una fotografía antigua. No sé si estoy calculando. Bueno, la galería contemporánea es como el mismo, digamos, el mismo objetivo, pero claro, el acervo contemporáneo es de acceso libre, pero de reproducción restringida. Está como reservado para uso institucional, pero de todos modos las personas pueden consultarlo, no pueden utilizarlo salvo excepciones o autorizaciones puntuales, pero bueno, de este modo también pueden hacer. Después, esto como a modo de información. Este, por ejemplo, un ejemplo de una edición de un libro a partir de fotografía del acervo. Este es el de 1930, el primer mundial, y el otro que se hizo fue el de Ciudad Vieja. Próximamente se va a hacer el de la Rambla. Pero bueno, es un modo de difundir el acervo. Todas estas publicaciones, como el libro de la historia de la fotografía que les decía. Cuando salga voy a poner. Y ya hablé con el tipo de la me la reservó, no le voy a ir a buscar, ya no sé. Más o menos. Pero ya hablé con él, me dijo así que lo Fotografía en el Uruguay. Ustedes lo pueden ver a través de la página web, más allá de adquirirlo. Quería mostrarles acá ¿En la Laura tienen historiador dentro del personal o algún investigador específico? Sí, tenemos 3 investigadores. ¿Qué es investigador? Sí. ¿Solo del área de historia o...? Sí, solo de la lista.
No, Fotograma es un encuentro bianual de fotografía que se hizo en 2007, 2011 y 2013 y esa fue la última edición. Es como un encuentro internacional que dentro de muchas actividades lo que busca es digamos, que la fotografía llegue a todo el país. Entonces, en el periodo en que se lleva a cabo se inauguran muestras simultáneamente en muchos departamentos del interior, vienen invitados, se dictan talleres, etc. Y ahora se está trabajando en un nuevo, no fotograma porque ya como tal fue el último en 2013, pero en otro tipo de festival, que creo que va a ser en 2016 o 2017. Impecable. Acá, en donde dice sede de expediciones, acceden a todos esos sitios. Muy bien. Les conté más o menos es lo que tiene que ver con la difusión, siempre, como les decía, apoyados por el área de comunicación que trabaja tanto la difusión de todas las actividades como propiamente del acervo, a través de un manual de identificación gráfica, que también es importante respetar como un modo de llegar siempre igual gráficamente. Y bueno, si quieren... Espectacular. Voy a cerrar esto. Muchísimas gracias. Para que ya... Después cuando lo tenga pronto, le voy a cortar, ¿viste? La parte esa en que yo aparezco al principio y esta. Y cuando lo tenga pronto...